Este es un video explicativo del ejercicio 3.8-2 del tema de dos variables independientes para la materia de fenómenos de transporte y presentan Carlos Emanuel Guerrero Nepomuceno y Yasmina Ortegua Cuagua. El contenido de nuestro video consta de fundamentos para entender el fenómeno físico, la explicación del ejercicio y la resolución matemática del mismo, así como el código elaborado en MATLAB. El ejercicio 3.8-2 es el siguiente. Una esfera sólida de radio R gira lentamente con una velocidad angular constante en un gran volumen de fluido en reposo. Obtenga expresiones para las distribuciones de presión y velocidad en el fluido y para el par del torque ejercido en Z necesario para mantener el movimiento. Se supone que la esfera gira con la suficiente lentitud como para utilizar la versión de flujo laminar de la ecuación de movimiento. Este problema ilustra cómo plantear y resolver un problema en coordenadas esféricas. Ahora bien, lo que queremos saber es cómo se mueve el fluido alrededor de la esfera, cómo varía la presión y el torque que se necesita para mantenerla girando. Este es un problema clásico dentro de la materia de fenómenos de transporte y lo vamos a resolver usando las ecuaciones de Navier-Stokes, pero con una simplificación importante, ya que es un giro lento, el flujo es laminar y se denomina principalmente por la viscosidad, no por la inercia del fluido. ¿Por qué utilizamos esta ecuación de Navier-Stokes? Nos ayuda principalmente ya que dentro de los términos del lado izquierdo de la ecuación se encuentran representados los efectos inerciales, es decir, cómo la propia masa del fluido tiende a mantenerse o a cambiar su movimiento en función del tiempo y del espacio. Por otro lado, los términos del lado derecho contienen las fuerzas que actúan sobre el fluido, es decir, los gradientes de presión y los efectos viscosos. Esto en fluidos rápidos, la inercia tiene un papel muy importante, pero aquí como la esfera gira lentamente, la viscosidad domina. Por eso podemos despreciar estos términos inerciales y la simplificación de esta ecuación se va a poder observar en las diapositivas siguientes. Dentro de los términos inerciales de la parte del lado izquierdo de la ecuación, hay una manifestación temporal y espacial de la inercia. Es decir, existe una aceleración local por un cambio de velocidad en el tiempo en un punto fijo del espacio, lo que representa nuestro primer término de la ecuación. El cambio de la velocidad debido al fluido por el desplazamiento, en este cambio de las velocidades se le va a denominar aceleración convectiva. Y en esta parte es importante recordar cómo vemos el valor de nuestro vector y cómo tenemos el producto punto de nuestro vector de velocidad desde el punto de tensores, viendo los componentes tanto en X, en Y y en Z. En esferas imaginamos que tiene un radio R, como lo menciona el problema, y se encuentra sumergido en un fluido viscoso. Dependiendo de este movimiento de la esfera y del fluido, el flujo se puede clasificar en varias situaciones. Para flujos rápidos se consideran todos los términos inerciales. De aquí se puede observar de una mejor manera nuestro diagrama, donde las flechas negras representarían las tres direcciones mutuamente perpendiculares del punto M, definidas por el sistema de coordenadas esféricas. Si bien se modela dentro de coordenadas esféricas en movimiento, ya que usamos a nuestro favor la simetría de la esfera para representar estas coordenadas esféricas, donde r es la distancia desde el centro de la esfera, θ es el ángulo polar desde el eje z y φ es el ángulo azimutal, que es la dirección de giro. En este caso, el fluido solo se mueve en dirección de φ, es decir, que nuestra velocidad de r es 0, la velocidad en θ va a ser 0, y la velocidad que vamos a estudiar es la velocidad en phi, que va a estar en razón del radio y de θ.
Esto significa que el fluido forma capas cilíndricas que giran alrededor del eje Z como si fueran anillos concéntricos arrastrados por la esfera. Si bien el vector de velocidad se descompone en las tres direcciones mostradas, en respecto al radio, al ángulo polar y al ángulo azimutal, como ya lo mencioné, se puede ver de mejor manera en nuestro diagrama. Por el contrario, en flujos lentos, son flujos pues obviamente de baja velocidad o viscosos, como son los flujos para Stotz. Los efectos inerciales se pueden despreciar porque la fricción viscosa domina, por eso la ecuación se simplifica eliminando los términos inerciales como se mencionaba en un inicio. Esto significa que la inercia del fluido es despreciable frente a los efectos de la viscosidad por las velocidades muy bajas y en la escala de longitud es relativamente pequeña. Esto, desde el punto de vista físico, se podría decir que la fricción interna domina sobre la inercia del fluido y esto hace que la ecuación de movimiento se simplifique pues enormemente a comparación de la ecuación que teníamos en un inicio. Teniendo esto, ¿por qué depende el fluido de qué depende la velocidad del fluido? El vector de velocidad en un punto R solo tiene como componente distinta de cero el componente en phi, lo que significa que el movimiento ocurre en círculos, pero la velocidad en esos círculos depende de dos cosas, tanto del radio como de teta, que es el ángulo polar desde el eje Z. Significa que los círculos de movimiento no están definidos solo por R y es un círculo que es desde el plano perpendicular al eje Z. La dependencia de la velocidad en R se puede decir que a medida que aumenta R, o es decir, en cuanto más te alejes de la esfera, la velocidad disminuye. Esto tiene sentido ya que el arrastre pues, es más fuerte cerca de la superficie de la esfera y en cuanto a θ, en el ecuador la velocidad es máxima para un R dado, ya que la superficie de la esfera ahí se mueve más rápido. Y en los polos θ o a 180 grados la velocidad es cero porque la superficie de la esfera ahí solo gira sobre un punto y no tiene velocidad tangencial. Esto se puede decir que desde el punto de vista para entender el fenómeno físico, el fluido solo se mueve en círculos concéntricos alrededor del eje Z, como mencionábamos y lo pensamos como desde el punto de vista de si fueran anillos girando en sí mismo, siguiendo la dirección de rotación de la esfera, como en capas cilíndricas o anillos que son arrastrados por la rotación desde la posición de estos círculos dados por R y θ. Esto es como una rueda que gira dentro de miel. Cuando la miel cerca de la rueda se mueve pues pegada a la capa de la rueda que se está girando. Pero en cuanto más se aleja de la rueda, menos gira esto. Además de que la rueda se puede empezar como se menciona aquí o tomándolo como el punto de vista de nuestro ecuador, en lo θ a 90 grados, el arrastre es mayor en el centro. Los fundamentos podemos dar paso a la resolución del problema. En este caso consideramos un sistema, una esfera que está en reposo y en un tiempo t esta empieza a moverse a una velocidad muy lenta. Con ello podemos realizar el análisis de nuestro sistema y podemos hacer inferencias a partir de sus coordenadas polares, según las características del sistema. Con ello podemos definir que no existe variación en R porque la física de nuestro sistema hablaría de que la esfera se está expandiendo y comprimiendo, entonces no es el caso. También no existe variación en θ, porque eso hablaría de que la esfera está girando. Lo único que nos están diciendo es que la esfera está girando, pero de forma traslacional. Entonces, la dirección del movimiento se da en phi. Con ello también podemos hacer inferencias respecto a la velocidad.
vemos que a la velocidad no le va a interesar, por ejemplo, la variación en phi. Le va a interesar solamente la variación con respecto a θ y r definida en su posición. Por ejemplo, la velocidad aquí es distinta, la velocidad aquí es distinta, y pues esta está dada por la coordenada θ y r. Dicho ello, también podemos analizar la ecuación de Navier-Stokes según las características del sistema, y vemos que existe un cero aquí. Esto se debe a que los términos inerciales son cero, no existen, o bueno, son despreciables para nuestro sistema. Esto es debido a que la esfera está girando tan lento que los únicos efectos considerables en la velocidad son los efectos viscosos. Entonces, por ello, se eliminan los términos inerciales. De esta forma, nosotros vemos que las únicas fuerzas de interés para nuestro sistema son la presión y la viscosidad. En este caso, la presión simplemente funciona como un regulador de la propia viscosidad. Entonces, a partir de ello, podemos también hacer, dicho del análisis anterior, definimos que la velocidad en la dirección que está dada, en la dirección del movimiento en pi, la velocidad depende solamente de r y de θ. La ecuación de Navier-Stokes para un sistema para la velocidad según definido estas características está dada por esta ecuación, donde simplemente observamos un término radial y un término angular y un término geométrico. Cabe resaltar que esta ecuación está incompleta en el libro consultado. Sin embargo, este término es esencial para llegar a la solución que se simplifica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que podemos observar es que esta ecuación es una ecuación diferencial parcial lineal, con lo cual podemos expresarla o se puede resolver por medio de separación de variables. ¿Y cuál es el criterio para poder resolver una ecuación diferencial por separación de variables? Hablando de una ecuación diferencial ordinaria, es expresarla como la función es igual al producto de una función en r y una función en θ para este caso, si no sería en x y y. Entonces, nosotros podemos definir nuestra función de velocidad respecto a una función en r y una función en θ. Si derivamos parcialmente la velocidad con respecto de r, obtenemos que es la derivada de r por g de θ. Entonces, vamos a sustituir esta función en el término de la ecuación diferencial parcial, y lo que haremos será derivarla. Entonces, al derivarla con respecto de r para la derivada radial, obtenemos básicamente r cuadrada. Bueno, este es un producto, esa es una derivada de tipo u por b, que aquí se resuelve. Derivamos u por b, que es la suma, la derivada de u por b, más la derivada de b por u, y pues básicamente obtenemos esta expresión. Sin embargo, según las condiciones del sistema, vemos que la función en θ puede demostrarse que funciona expresarla como un seno de θ. Entonces nosotros sustituimos en el término de la derivada radial y obtenemos esta función. Y podemos ver cómo pasamos de un término de una ecuación diferencial parcial a los términos de una ecuación diferencial ordinaria que solamente dependen de r. Entonces, hacemos exactamente lo mismo para la derivada angular. Hacemos exactamente lo mismo, derivamos parcialmente, pero respecto a θ. Derivamos parcialmente, esta es la derivada parcial, y nosotros observamos que aquí obtenemos el resultado, que es f de r por la derivada de g, bueno, de g función de θ, que es la derivada de seno es coseno, multiplicado por seno de θ, que está expresado esta proviene de la ecuación de Navier-Stokes, y donde en este caso la función en r es una constante, porque derivamos parcialmente. Al derivar la velocidad con respecto de θ, entonces, de esta manera, será una constante por la derivada de coseno de θ por seno de θ. Entonces, nosotros al derivar coseno de θ por seno de θ, obtenemos coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ, que por identidad trigonométrica es coseno de 2θ. Entonces, nosotros sustituimos el valor de nuestra derivada en nuestra expresión inicial y obtenemos nuestra derivada angular, que es exactamente el principio es lo mismo. Nosotros pasamos de términos de una ecuación diferencial parcial a términos de una ecuación diferencial ordinaria. Después, lo único que hay que sustituir en el término geométrico el valor de nuestra función en θ, de nuestra función de la velocidad en la dirección azimutal,
y pues obtenemos este valor, que aquí simplemente nosotros simplificamos y obtenemos igualmente un término para una ecuación diferencial, un término de función de solamente una variable. Entonces, unimos los términos angulares, porque como habíamos mencionado en la ecuación inicial, todo estos son los términos angulares. Entonces, este es el término angular y este es el término geométrico, pero son angulares porque son respecto de teta. Los unimos y los podemos simplificar. Aquí simplemente lo que es una operación algebraica y obtenemos f de r sobre seno de teta por menos 2 seno cuadrado de teta, que lo podemos simplificar como menos 2 por f de r por seno de teta, que igualmente aplicamos una identidad trigonométrica, porque recordemos que anteriormente encontramos que era coseno de 2 teta menos 1. Aplicando esta álgebra, obtenemos esta expresión. Aquí aplicamos una identidad trigonométrica y pues simplificamos hasta esta expresión. Entonces, lo siguiente es simplemente sustituir en la ecuación diferencial parcial de Navier-Stokes para la dirección azimutal en función de r y de teta. Sustituimos los términos que encontramos, la derivada angular y la derivada radial. Bueno, en este caso esta es la derivada radial y esta es la derivada angular. Y pues obtenemos una ecuación diferencial ordinaria que solamente depende de una variable. Ya no depende de dos variables como la anterior. Y la podemos simplificar. La podemos simplificar aplicándole un poco de álgebra y pues obtenemos esta expresión. Y esta expresión es una ecuación diferencial ordinaria que se puede resolver por el método de Cauchy-Euler, como se observa aquí. Aquí resolvemos por Cauchy-Euler, donde se proponen dos soluciones, una solución particular. Y aquí simplemente también es importante mencionar que aquí también se está realizando un cambio de variable, pero con fines solamente de expresar la resolución de una ecuación diferencial en términos de y y en términos de x, por familiaridad. Pero es lo mismo. Entonces, básicamente definimos la función en r como y x igual a r. Entonces, sustituimos y obtenemos esta ecuación diferencial ordinaria. Resolvemos por Cauchy-Euler, ofrecemos una solución particular del tipo y igual a x a la m, derivamos, que esto es igual a m por x a la m menos 1, derivamos una segunda vez, y esto es igual a m por x menos 1 por x a la m menos 2. Simplemente derivamos, y estos términos los vamos a sustituir en la ecuación b. Al sustituir en la ecuación b, esta ecuación, sustituimos estos términos y obtenemos esta expresión, que simplemente aquí lo que hay que hacer, igualmente podemos simplificar, obtenemos la ecuación c, que la multiplicamos por 1 sobre x al cuadrado, y podemos simplificar de esta forma. Aquí simplemente aplicamos álgebra, vamos aplicando álgebra hasta obtener esta ecuación, que igualmente aquí lo único que se hace es simplificar, factorizamos y podemos obtener los valores de las m's. Y con los valores de las m's nosotros podemos obtener una solución general para la ecuación diferencial, y la cual es del tipo C1 por x a la m1 más C2 por x a la m2. Y aquí, sustituyendo los valores de m1 y de m2, podemos obtener la solución general de nuestra ecuación diferencial. Y podemos sustituimos los valores, recordemos que x es igual a r. Entonces obtenemos que la función en r, la función de r es igual a c1 por r más c2 sobre r cuadrada. Continuando con nuestro análisis, nosotros podemos hacer inferencias de las condiciones frontera a partir del esquema de nuestro sistema. Observamos que prácticamente en la posición θ igual a 0 y r igual a r mayúscula, que es el radio de la esfera, podemos definir que aquí la velocidad es mínima. Sin embargo, si definimos una posición en r igual al radio de la esfera con θ igual a 90, que básicamente sería el centro, definiríamos que es la velocidad máxima. Entonces, podemos decir que en los polos de nuestra esfera, básicamente tendríamos las velocidades mínimas y en el centro se cubrirá la velocidad máxima. Entonces, con inferencias como estas podemos definir las condiciones frontera.
donde de la condición frontera número 1 remarca lo mencionado anteriormente, que está dado por la velocidad máxima, está dado por R, por la velocidad angular, por el seno de teta, y la velocidad en un R infinito, que quiere decir que está muy despegado de la esfera, pues básicamente tendríamos una velocidad cero. Y aplicando, básicamente obtenemos, o relacionando la solución de nuestra ecuación diferencial de lo que se hizo anteriormente y la función solución como el producto de dos funciones de R y una función de teta, relacionándolas y aplicándole la condición frontera número 1, podemos obtener que f de r es igual a la velocidad angular por r, la relacionamos con la solución que obtuvimos anteriormente, y pues básicamente podríamos obtener esta expresión que igualamos aplicando la condición frontera en 1, igualando con la ecuación 3, que es esta, podemos obtener esta expresión, que simplemente la podemos simplificar, la simplificamos y llegamos a esta ecuación, la cual le podemos aplicar la condición frontera número 2, en este caso, en la cual vemos, manipulando un poco las variables, nos damos cuenta que la única forma en que se puede cumplir esta condición frontera es que C1 sea igual a 0, porque en este caso, si nosotros asumimos que R es diferente de 0, obtendríamos una velocidad infinita, en cuyo caso no se puede cumplir. Entonces aquí esto sí es 0, eso dividimos C2, lo dividimos C2 multiplicado por, en este caso, R, esto es infinito, entonces este término se vuelve 0 y se cumple. Por lo cual podemos asumir que C2, a partir de esta expresión, es igual a la velocidad angular por el radio al cubo. De ello, lo aplicamos, regresamos de nuevo a nuestra ecuación, que es solución de la ecuación diferencial. Sustituimos el valor de f de r, tenemos dos expresiones para f de r, la cual sustituimos de nuevo en la expresión para la velocidad, y pues obtenemos la distribución de la velocidad buscada. De esto también nosotros podemos analizar a la presión. Entonces, analizando la presión, vemos que la presión tiene que estar en la misma dirección que los esfuerzos viscosos o del movimiento, porque en este caso sería en la dirección azimutal. Entonces, de esto podemos decir que la presión no cambia ni a través de teta ni a través de R, con lo cual asumimos que los esfuerzos viscosos son frenados básicamente se podría decir así, por la presión, y por ello la presión se considera constante en todo el sistema. Una vez teniendo la explicación de lo que es la parte matemática del problema, vamos a ver la evaluación del perfil obtenido con la ayuda de MATLAB. La primera parte es la velocidad con variación de R en el plano ecuatorial, ya que definimos el perfil de velocidad con la ecuación obtenida anteriormente. Se evaluó el perfil de nuestra velocidad de este problema desde el rango de cada variable, iniciando por teta menor que 0 y teta mayor que phi desde 0 a 90 grados, es decir, desde el polo norte de la esfera hasta la posición central. Para la posición radial se evaluará la velocidad desde R, que es el radio de la esfera, hasta una posición 10, o sea, 10 veces más grande de nuestro radio, de lo que se espera que sea lo suficientemente alejado de esta. Esta es lo que, ajustando un poco toda esta parte matemática, podemos o lo ejemplificamos de la siguiente manera en nuestro código de MATLAB y obtuvimos la siguiente gráfica como se muestra ahí, de donde podemos observar el comportamiento físico esperado, donde la velocidad máxima cerca de la superficie de la esfera, y a medida que se aleja de la esfera en el plano ecuatorial, la velocidad llega a ser nula. El siguiente componente que evaluamos en MATLAB es la velocidad con variación de R en distintas posiciones de teta.
Esto se evalúa bajo la siguiente consideración: desde la superficie de la esfera a un radio r en 5 posiciones angulares de 0, 30, 45, 60 y 90 grados hasta un radio 10 veces mayor. El código es el que se muestra en pantalla y la gráfica que obtuvimos es la de las curvas de la variación de teta en R para distintos valores de teta. Esta gráfica se puede decir que la observación o el sentido físico que tiene es que según las propiedades de las consideraciones físicas que realizamos al analizar el problema, se puede observar que excepto en el polo norte de la esfera, donde teta es igual a 0, el comportamiento de la variación de la velocidad es el mismo para cada posición angular sin importar la variación en r. Y se observa que en todos los casos al aumentar r hacia un infinito, la velocidad se considera nula y en contraste en la superficie de la esfera a una posición angular dada, la velocidad será máxima en donde se cumpla nuestra condición frontera que se especificó en el video anterior, según se observa la línea verde que es como el ecuador de la esfera, lo que se puede contrastar dentro de esta gráfica. La representación por color de los valores de teta son los siguientes que están en esta parte. Y por su atención, muchas gracias.